Bienvenidos a esta billetera una vez más. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás? Oscar Sandoval, Mauricio Flores. Gracias, Alicia. Buenos. Yo soy Alicia Salgado y esta noche tenemos de invitado a alguien que nos va a hablar de un tema que es crucial, el tipo de cambio. Y generalmente en los últimos años ha habido un proceso de devaluación. ¿Qué tanto es? ¿Qué tanto no? Pues mire, para saberlo tenemos invitado a Jorge Arturo Gordillo Arias. Él es director de análisis económico y bursátil de CEIBanco. Es economista por la Universidad Panamericana, fue también asesor económico de la Secretaría de Economía, adquirió un amplio conocimiento del comportamiento sectorial y de los problemas estructurales del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge Gordillo. Gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes. ¿De verdad el tipo de cambio podría moverse más o estaremos oscilando entre un 20 o 21 pesos por dólar? Es como una previsión de más ajuste cambiario, pero no extrema, ¿no? Efectivamente, normalmente en procesos de elección de Estados Unidos el tipo de cambio se mueve, y se mueve por la protección o la incertidumbre que genera este tema. La posibilidad más real de que a lo mejor Trump pueda ganar, al mercado lo hace todavía más cuidadoso. Esto significa que se puede anticipar a esta situación, podemos subir todavía un poco más, pero como dices, normalmente el mercado se adelanta y cuando llega el evento posiblemente ya podemos estar más tranquilos. Jorge, ahora, actualmente el tipo de cambio la paridad peso-dólar le influyen muchos factores diferentes a los que le influían antes. ¿Nos puedes enumerar cuáles son estos? Bueno, en esta ocasión el tema de Estados Unidos es el tema número uno y nos importa porque lo que están diciendo en campaña los candidatos le influye directamente a la economía mexicana. El tema de restricciones arancelarias, tema de restricción en la frontera, cambios en los impuestos, todos estos nos afectan en la relación comercial que tenemos con Estados Unidos y por ende pues el tipo de cambio se ve, como decíamos, busca una cierta cobertura, una cierta defensa ante la incertidumbre. Jorge, los mexicanos como que tenemos mucho miedito cuando vemos que el tipo de cambio sube o nos ponemos felices como un indicador de felicidad, ¿no? Pero ¿hasta dónde debemos como mexicanos tener claro que hay movimientos y fluctuaciones que están precisamente explicados por estos factores? Esta es muy buena pregunta porque desde 1994 el tipo de cambio ya tenemos un régimen flexible. Ya se mueve como mercado, es un precio más, ¿no?, de oferta y demanda. Y entonces sirve muchas veces como una especie de despresurizador. Como el mercado se pone nervioso, el tipo de cambio absorbe todo el nervio inmediato y no le afecta directamente a la economía. Entonces, antes sí, cualquier movimiento del tipo de cambio era un reflejo de que nos podía ir mal a la economía. Okay. Hoy el tipo de cambio absorbe el miedo primero y si nomás es temporal, regresa a sus niveles en los próximos meses. Pero si se vuelve fundamental, o sea, si dura mucho tiempo presionado, entonces sí termina pegando la economía, ¿no? ¿Tú tienes más o menos una expectativa de tipo de cambio, los analistas, sobre todo por la compra de coberturas de mayoreo, aquellos que exportan, importan, normalmente se cubren y más en estas circunstancias? ¿Tú ves posible una devaluación como para que alcance el techo que tuvo a principio de esta administración el tipo de cambio, 23 pesos por dólar, un poquito arriba? O las condiciones económicas del país y también la solidez de la misma relación económica te permite pensar que seguiremos oscilando entre 20 y 21. Bueno, el primer brinco que vimos el tipo de cambio fue con las elecciones en México en junio. El país se hizo más caro, se hizo más riesgoso por el simple hecho de que cambiaron las reglas. Entonces nos movimos de los 16 altos a los 19. Ahora de 19 para acá es completamente enfocado por Estados Unidos y lo que creemos es que a diferencia de cuando Trump ganó las elecciones hace 8 años, ya conocemos al candidato, sí nos preocupan sus propuestas, pero sabemos que así hace política, golpea y negocia, no necesariamente todo lo que dice se hace realidad, y entonces yo creo que el mercado no va a estar tan golpeado como hace 8 años, en donde el tipo de cambio se movió casi 4 pesos, ¿no? Ahora, ¿qué otros factores de la economía norteamericana, más allá de los políticos, podrían afectarnos? Porque una parte importante pues, de las divisas que entran son a través de remesas y turismo. Bueno, muy importante,
llevamos ya 3 años con tasas de interés que no habíamos visto en décadas. Entonces, los analistas estamos esperando una desaceleración, o sea, que venga un enfriamiento en la economía norteamericana que no se ha dado. La economía ha resistido y ese es el principal riesgo que enfrentamos como economía, que la economía norteamericana se apague y entonces nos afecte directamente a nosotros. Vaya, pues ese sí es uno de esos factores que despresuriza, no sé si decirle, el miedómetro que genera el tipo de cambio. Pero hay elementos fundamentales de la economía estadounidense. Necesitan muchos trabajadores, como mencionabas, Oscar. ¿Las remesas qué tanta relevancia van a seguir corriendo en el futuro próximo? Las remesas seguirán siendo un factor muy importante para nosotros y no creemos que se vayan a desplomar. A lo mejor sí van a dejar de crecer a la velocidad como vienen creciendo en los últimos años, pero no le vemos que se vayan a caer en el corto plazo. Vamos a depender esta desaceleración, si viene suave en la economía norteamericana o tengamos un peligro de una recesión. Eso sí, lo que puede provocar es otro movimiento, otra perspectiva para todos, ¿no? Ahora, la verdad, el tipo de cambio, el ajuste cambiario no está respondiendo a condiciones estructurales de la economía. Tenemos un déficit de cuenta corriente relativamente bajo, o sea, está en apenas arriba de 0,5 punto porcentual del PIB. Creo que en pocas ocasiones podemos decir que una economía emergente tiene esa robustez. La otra es lo que dice Mauricio, Oscar, los flujos son sustantivos, incluyendo los flujos financieros. La inversión extranjera directa sigue presente aquí. Por eso, insisto, ¿qué otro factor podría incidir en el mediano plazo, en el corto plazo? ¿La presentación del presupuesto en México? Creo que el comentario es muy importante porque efectivamente el tipo de cambio, todas las partes fundamentales del país siguen todavía estables. Entonces, hoy están simplemente reflejando miedo. Entonces, hoy le podemos decir que es temporal el movimiento en el tipo de cambio. Y es miedo por la elección estadounidense. Miedo en términos y miedo también por los cambios de reglas, por los cambios constitucionales, pero todavía no se ve reflejado ni en las reservas, ni en el riesgo país, ni en la cuenta corriente. Entonces, ahorita podemos ver esta presión como temporal, pero tenemos que seguir midiendo estos indicadores fundamentales para no pensar que esto puede ser una afectación más profunda hacia adelante. ¿Qué tendría que pasar para que este miedo temporal no se convierta en un miedo pues eterno o en acciones o contracciones? Encarnado, mira, lo dices muy bien. Como las uñas que duelen. Bueno, para la administración actual es recobrar la confianza. Tiene que acelerar las inversiones. Ahorita todo el mundo está frenado en inversión. Lograr que estos cambios constitucionales se vuelvan pues, una confianza un poco más grande para los inversionistas y empresarios. Entonces, dar un buen presupuesto o dar una imagen de que vas a bajar tu déficit, pero no tan fuerte como que nos vas a acelerar a una recesión. O sea, el gobierno tiene complicaciones al inicio de su administración. Todas, ¿no? De regresar la confianza, y eso es lo que más importa. Entre más se tarde en retomar la confianza, pues más profunda puede ser la afectación. Y mucha gente pregunta en la calle, oye, ¿qué hago? Tengo dólares, los guardo, los pongo debajo del colchón. ¿Qué hago? Porque si hay una preocupación ante estos factores, ¿cuál sería la recomendación de un experto de qué hacer si uno tiene flujo de dólares? Bueno, en el pasado la mejor inversión era tomar dólares, porque constantemente veíamos una devaluaciones de cada sexenio muy fuertes que te hacían no tener otra inversión, pero actualmente ya es un precio del libre mercado, sube y baja, y el tipo de cambio se mueve en el transcurso de 10 años, pero no es la mejor inversión. Ya hay mejores inversiones que te dan mayores rendimientos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque normalmente cuando sube el tipo de cambio es cuando la gente quiere comprar. Exacto. Y pierde normalmente los siguientes años, porque hay que entender por qué subió. Hoy porque están nerviosos, ya está en 20, ahorita hay que tomar un poco de calma, o al menos que tu horizonte sea de más de 10 años, a lo mejor te conviene, pero si no, buscar rendimientos de corto plazo cuando el mercado está nervioso no es la mejor opción de inversión. ¿Cómo lograr que las personas veamos al tipo de cambio como lo que es un precio más? No necesariamente este elemento de politización que le meten es que tenemos un peso fuerte porque, ¿no? Esa parte. Gran punto. Sí, es que el tipo de cambio sí sigue reflejando el miedo, sigue siendo un indicador de como la riesgo, epidermis del cuerpo económico, pero ¿no? es un precio.
Es un precio. O sea, hay veces que te conviene comprar más pesos, hay veces que te conviene comprar más dólares. Y bueno, cuando cuando el dólar está el tipo de cambio está más arriba, pues te conviene más exportar, y cuando el tipo de cambio está más abajo te conviene más importar. Y Dios tiene que ser flexible, el empresario y el consumidor, para acomodarse a los movimientos del mercado, que te influyen mucho en los ciclos económicos del mundo y en el estado interno actual, ¿no? Hablando justamente de los ciclos económicos del mundo, ¿qué estás tú visualizando para los siguientes años en términos, pues, de lo que va a pasar en Estados Unidos, de cómo, por ejemplo, los BRICS están haciendo cada vez más presión a nivel geoeconomía política? Cuéntanos. Bueno, también muy interesante. Estamos esperando un ciclo complicado para Estados Unidos, porque a todos los países les ganó en los últimos años en la economía. Esperamos que se vaya enfriando, pero al mismo tiempo esperamos bajas en la tasa de interés, un mejor nivel de inflación. Y entonces, ¿hasta cuánto puede bajar? Esa es la afectación que nos va a hacer a los países que dependemos mucho de Estados Unidos. Y vienen cambios muy interesantes hacia adelante que están influyendo mucho en las políticas económicas. Vienen cambios tecnológicos importantes y se están peleando la hegemonía del mundo, China y Estados Unidos, con los cambios tecnológicos. Entonces, hacia dónde vayan esa tecnología, quién vaya dominando, pues va a influir mucho en el tipo de cambio y en los ciclos económicos. Hay algunas versiones un tanto apocalípticas que dicen que el dólar va a dejar de ser prontamente, precisamente por esos conflictos, la moneda del mundo. ¿Qué tanto podría ser cierto o qué tanto hay que hacerlo a un lado? Bueno, aquí suena como algo que quisiéramos o que quisiera mucha gente, ¿no? Pero actualmente el dólar sigue siendo la moneda con un 70% de transacción en el mundo. No se ha movido en los últimos 20 años mucho. Más es el discurso, la intención de los BRICS por conseguir. China ha ganado mucho comercialmente hablando, pero en el sector financiero todavía no, su moneda no logra ganar la confianza del mundo. Están queriendo hacer una moneda de BRICS, tampoco todavía. El euro perdió la apuesta que hizo al principio del siglo. Como de lugar, el dólar todavía ha ganado, y yo creo que tiene varias décadas para ser todavía perdón. Y más con el Brexit, ¿no? O sea, con la pérdida de la lira y de la libra también Gran Bretaña perdió. Y para concluir, Jorge, cuando uno invierte en un dólar, me voy a situar un poco atrás, a lo mejor en el 2019, cuando justamente llegó a 23, un poquito arriba de 23. Hay mucha gente que estaba comprando desesperadamente y a lo largo de 6 años perdió y sigue perdiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no comprar al menudeo dólares en esta circunstancia? Porque a 20 no sabes si se puede ir a 23 y vas a acabar perdiendo, y no sabes si se va a ir a 18 y vas a seguir perdiendo, ¿no? Hay ya muchas opciones de inversión un poco más seguras que dejan la parte incierta a un lado. Aquí, si estamos diciendo que el tipo de cambio refleja los miedos, pues es una apuesta. Y entonces cuando juegas apuestas, pues a veces pierdes y a veces ganas. Si apuestas con miedo, mal. Tienes que entender eso. Entonces conviene incluso hacer documentos o instrumentos estructurados, ¿no? Claro, claro. O sea, algo que traiga un sete, algo que traiga dólares, y una mezcla bonita. Y que tenga coberturas, o sea, que te haga decidir que ya tu apuesta no funcionó y puedas rápidamente flexibilizar tu inversión a algo más, a otra cosa, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jorge Arturo Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil de CI Banco, por darnos esta amplísima explicación aquí en La Billetera. Y calmar los miedos. Y calmar los miedos. Gracias, Oscar. Bueno, Mauricio. Pues finalmente, take it easy. Exactamente, Mauricio Flores, Oscar Sandoval y Alicia Salgado. Te esperamos la próxima semana a la misma hora.